Bueno, Sista, entonces comenzamos, recapitulamos. Eh, Shalom, en la primera parte de esta conversación sobre dinámica de grupos y árbol de la vida, Sista dejó una pregunta en el aire que se hizo a sí misma. Vamos a continuar con la respuesta y la explicación a partir de allí en esta segunda parte. Gracias. Si yo no me doy el permiso de estar en un grupo y de hacer mi transformación en mi dimensión individual, ¿cómo yo voy como grupo a potenciar el crecimiento del grupo? ¿Por qué? Porque entonces el grupo se estancaría. ¿Por qué? Porque los individuos que están conformando el grupo no se dan el grupo, no se dan el permiso. Bonnie, muy buena esa pregunta que haces, de ese viaje de crecimiento interior. Por eso es que ahorita está el boom de trabajar desde el ser. ¿Por qué? Claro. Porque si tú no trabajas desde adentro, ¿cómo vas a influenciar? O sea, yo siempre, y no sé si te acuerdas que yo siempre decía que nadie puede dar lo que no se ha trabajado a sí mismo. Y lo que no tiene. Lo que no tienes, por Sí. eso, lo que no tienes, lo que no tienes. Entonces, eso es lo que nos diferencia, Bonnie, del agregado porque esa es la esencia de la dinámica de grupo y la conformación de un grupo como tal. Entonces, también pudiéramos decir que cuando yo estoy en mi trabajo interior, una de las cosas que yo hago para ese camino, para llegar hacia mí y descubrir tanto cuáles son mis fortalezas como cuáles son mis debilidades, yo lo que estoy buscando cuando quiero vincularme a un grupo es generar un sentido de pertenencia a ese grupo. Bien. Es, exactamente, porque es como digo, esa transformación porque yo tengo un objetivo y dentro de las variables es esa parte de pertenecer, de sentirte miembro de ese grupo, donde Exacto. haya una cohesión de grupo, una integración de grupo, donde a mí se me acepte como soy y yo aceptar al otro como es, ¿no? Entonces es un proceso, tal como tú decías, y lo trabajamos mucho en dinámica de grupo, que sin ser un grupo terapéutico, los miembros del grupo tenían que dar el permiso de crecer desde ese viaje interior para Se quedó proceder a frío. la estructura del grupo y proceder. ¿Te quedó frío? Sí, sería estructura de grupo. Primero, Ajá, por favor repite, sería darse el permiso para hacer ese viaje interior y ajá, continuar. Ajá. ajá. Hacer ese viaje interior para proceder a organizarme como grupo dentro de mi estructura como grupo. Como dices tú, es como es revisar mis fortalezas y mis debilidades. ¿Cuál es mi rol dentro del grupo? ¿Cuál es mi rol dentro del grupo? ¿Cómo es mi liderazgo, mi proceso de comunicación y el manejo del conflicto, que son los tres procesos básicos en todo grupo para darle funcionalidad al grupo? Entonces es bien importante que en esa revisión interior, dentro de mis fortalezas y de mis debilidades, yo tenga claro cuál es, qué espero yo de ese grupo, como cuando se habla de las etapas de chut, de inclusión. Muy Sí, bien. ¿Qué se sí. espera de ese grupo? ¿Qué vengo yo a hacer en este grupo? ¿Cuál es la identidad del grupo? Entonces, es bien importante ese proceso de Cierto. pertenecer al grupo. Y eso Sí, viene, pertenecer al grupo, algo que tú dices, Bonnie, el compromiso, mi involucración, sí, sí. que es bien Sí, importante, porque eso es lo que y mi rol, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Cuál va a ser mi estilo de liderazgo? Porque hasta el liderazgo es algo que toca, como dijiste también, Sista, la dinámica de grupos. Y hay sí, muchos estilos de liderazgo. Y no es que alguno sea mejor que otro, no, sino cada quien tiene un rol y en un determinado momento y un determinado espacio. Por ejemplo, los papá y mamá
no puede tener solamente un tipo de liderazgo permisivo, ay, qué chévere, ¿no? Sino que también necesita su poquito de rigor, su columna izquierda del árbol de la vida y armonizar esas cosas, ¿ves? Eso es hermosísimo. Eso es hermoso desde el punto de vista de la integración. ¿Cómo integro yo mi lado derecho con mi lado izquierdo por los diferentes roles por los que me paseo en la vida? Si es en mi grupo familiar, si es en mi grupo de trabajo, si es en mi grupo de estudio. Hay un rol, un estatus y es el liderazgo. O sea, los estilos de liderazgo, sí, y es el que más se adecua a mi estilo personal, a mis valores, a mis creencias. En este proceso de revisión hay que estar muy Constante. pendiente, tal como muy pendiente. Es un proceso, yo siento que de autoevaluación y visto desde el aprendizaje. ¿Quién Cierto. soy? ¿Cuál es mi para qué dentro de este yo de individuo dentro del grupo? ¿Cuál es mi para qué? ¿Cuáles son los roles en los que yo más me muevo? Roles de tarea, roles afectivos, roles conciliatorios, roles armonizador. ¿Soy el que Sí. abro o el que cierro una discusión? ¿Cómo es mi movimiento desde esa dimensión individual para yo poder potenciar y mover el proceso grupal? Entonces el proceso grupal es lo que está pasando en el grupo en ese momento. Es la parte socioemocional. Entonces, el qué es el contenido, el cómo, nos lo va a dar la organización del grupo, y el proceso nos lo va a dar las características socioemocionales. Y eso es muy sabroso cuando Sí. nos metemos en el mundo de la dinámica de grupo y entendemos las estructuras funcionales de un grupo. Y eso es fabuloso. Y como lo dices tú, Magnífico. la integración con el árbol de la vida, esa parte de integridad desde la transformación, desde mi yo hacia afuera, hacia mi yo. O sea, yo siempre decía mi yo individual y mi yo dentro del grupo, ¿no? ¿Cómo me muevo? Sí, ¿Cómo sí. me muevo? Y el árbol de la vida lo explica bien a través de toda la Sefirot. Pero lo más hermoso, Sista, es que en este árbol de la vida que es Kabbalah, todas las cosas que nosotros tocamos en dinámica de grupos, bien, empezando con esto que has hecho tú, así es como se mueve la energía en zigzag, bien, y eso lo había diagramado el árbol de la vida y lo había explicado el Zohar hace miles de años atrás. Es, mira, es maravilloso, uno se queda, como decir, se queda con un gozo interior. Y además de eso, llega el momento de decir, oye, yo, está bien, no he hecho todo en mi vida bien, pero ahí sigo, porque estoy bailando, danzando en ese árbol de la vida, buscando descubrir en mí dónde está mi sentido de pertenencia, hacia qué. Hiciste una pregunta, ¿para qué? Y esa es una pregunta básica que se hace un estudiante de Kabbalah. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo lo voy a enfocar? Porque no es una dinámica que está en la vida, en la vida. Por eso se llama árbol de la vida. Y la otra se llama dinámica de grupo, la disciplina, dinámica del grupo. No es la dinámica de ser, dinámica de grupo y comienza en el ser. Sí, es bien importante ese danzar, ese danzar. Y como digo yo, ¿cuál es la música que le voy a poner al baile que yo Sí, elijo vivir desde mi para qué? Bien desde el árbol de la vida, bien como dinámica de grupo, porque la dinámica de grupo es eso, es dinámico. El árbol de la vida es dinámico. Entonces, ¿cierto? como tú dices, algo que estaba hace muchos años, vienen desde estos estudios y hoy en el aquí y en el ahora estamos encontrando la sincronicidad para estudiar cosas que se podrían creer que eran tan diferentes,
y que ni por aquí nos pasaba, ni por aquí nos pasaba, porque nos hubieran tildado de locas o de cualquier otra cosa. Entonces, Sí, ver tú que es una parte científica, porque te lo está avalando una disciplina social, te lo está avalando una disciplina social, y te lo está avalando ese tú querer danzar y estar abierto a asumir el riesgo desde el aprendizaje. Como dices tú, me equivoqué. claro. Pero Soy, aprendí, soy un ser humano. Yo le digo, sí, yo en esto de las tecnologías, ahorita respiré profundo, me pone muy nerviosa el hecho de la tecnología, ¿no? Yo digo, bueno, asumo el riesgo y vamos, porque soy espontánea, soy fluida, no soy aprendida. Siento que cada día de la vida, como ser humano y como individuo, estoy abierta al aprendizaje. Pues. No puedo negarme a eso y en estos procesos de cambio. Entonces, la dinámica de grupo y el árbol de la vida, tú me hubieses hecho esa pregunta hace 15 años, cuando estábamos de estudiantes, yo te hubiera tildado, pero Bonnie, ¿qué te pasa? ¿Te fumaste una lumpia? ¿Qué? no ¿No? me lo, Entonces, no me lo dijiste así, pero sí me lo sugeriste. Porque yo te hablé cuando estábamos estudiando el enfoque sistémico de la dinámica de grupos y de los grupos. Y entonces te asomé a ver qué respuesta, qué eco recibía. Y te dije, mira, esto me interesa mucho, esto de sistema y del enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque ya yo tenía este conocimiento. claro, ya tenías Y, ese bagaje de conocimiento. y Y tenía también el de los budistas, el del Tao, las disciplinas marciales, etcétera. Entonces, tenía las ganas de meterlo, pero no era el momento, Sista. sí, fíjate que cuando tú reencontrábamos en estos días y yo dije, claro, porque si me habló de teoría general del sistema, es probable que dije, no te metas por teoría general del sistema, dale un enfoque más sistémico, como todo el enfoque sistémico, pero no desde la teoría general del Sí, sistema, que es más ruda desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, era cuando yo te decía a ti el cambio de los paradigmas, muy bien. Han pasado 15 años y la cista de hace 15 años no es la cista de ahora, es una abierta a trabajar la dinámica de grupo a través de esto, del internet, de las redes. Antes mi paradigma era así cerrado. Yo decía, presencial. sí, presencial como cual profesora catedrática, es presencial y punto. Ahorita no. Hace 2 años, 3 años para acá, ya mi visión ha cambiado totalmente. Y a lo mejor la respuesta que te di hace 15 años no es la misma respuesta que te voy a dar ahorita.